El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, pues evidentemente no podría ser otro que el paro nacional indefinido convocado por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, la respuesta a la desidia y al no avanzar en las negociaciones. Luego de 56 días con el gobierno nacional, el Ministerio de Educación no se avanzó, siguen los incumplimientos, así pues que la federación llamó a paro nacional indefinido. La ministra se ha pronunciado en diferentes escenarios, ella manifiesta que los maestros no han querido aceptar las propuestas por parte del gobierno nacional, propuestas que por supuesto vamos a analizar a continuación con dos ejecutivos de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, y saca una directiva ministerial, la 029, la que muchos han identificado y calificado como un documento para perseguir a los educadores del territorio colombiano. Bueno, para hablar sobre este paro, las consecuencias y las declaraciones, por supuesto, de la ministra de Educación, me acompaña el presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Luis Gruber Ibarra. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias, Mayra. Y también está con nosotros el profesor Ober Dorado, él es secretario de Asuntos Gremiales y Cooperativos de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Gracias también por acompañarnos. Muchas gracias a usted. ¿Cuál es el escenario hoy, presidente, frente a este llamado de la Federación luego de 56 días en el que se han reunido 6 veces, que la gente no entiende, 56 días de negociaciones y tan solo 6 oportunidades para negociar? Bueno, el escenario es concreto. Aquí no hay paz laboral en el sector de la educación. Los maestros han mostrado que tienen mucha disciplina, pero también autoestima. Por nuestra autoestima, el magisterio está decidido a jugársela. Y la ministra tiene razón a veces en algunas afirmaciones. Es que ella no está en la mesa. Entonces no sabe qué hemos discutido y de pronto esas afirmaciones no sabemos si es que la han informado mal y por eso sale a desinformar. Profesor Ober, la ministra ha dicho que FECODE no acepta el 10% del incremento salarial. Y pues evidentemente ante los medios de comunicación resultaba complicado. Entonces, ¿por qué los maestros quieren nivelación pero no aceptan el 10%? ¿Qué hay detrás de esa propuesta? Bueno, lo primero, como lo afirmaba el presidente Gruber, la ministra solamente ha ido una vez y son 40 minutos que ha estado con nosotros, de los 6 sesiones de negociación. Cuando uno no va y no asume con responsabilidad su cartera, pues envía funcionarios que de una u otra manera pues su poder de decisión es muy poco. Y lo que ella hace en particular no solamente demuestra un desconocimiento de lo que allí se está discutiendo, sino que hay una política también que implementa ella desde el Ministerio y el Gobierno Nacional. Frente al tema de la nivelación salarial y el aumento salarial hay una diferencia. Sí. Como FECODE nosotros determinamos que asistíamos a la Mesa Nacional con 2 compañeros para trabajar el tema del aumento salarial. Hoy el gobierno ha planteado el 3.76. Y de resto, todo lo que corresponde al pliego de peticiones lo trabajaría la Comisión Negociadora de la Federación. En esa parte está la nivelación salarial. Para nosotros la nivelación salarial tiene un propósito importante y es cómo logramos como federación que los compañeros maestros y maestras, bajo las variables de tiempo de servicio y títulos, tengan un reconocimiento igual o mejor que los demás funcionarios del Estado con esas mismas variables. O el gobierno nos hace un planteamiento, ¿sí? Y ese planteamiento es de 10 puntos, pero es un planteamiento que no tiene dientes, ¿sí? Es como si tuviéramos la mamá pero muerta. ¿Por qué? Porque cuando ya nosotros le decimos desarrolle toda la propuesta, la comisión negociadora del gobierno plantea que no tiene el cómo
el cuándo ni el porcentaje, porque no existe plata. Y si ustedes valoran todo lo que ha venido planteando la ministra de Educación y el ministro de Hacienda en el transcurso de esta semana, es que no existe plata. Entonces, frente a esa situación, lo que está haciendo FECODE es pongámosle dientes a la propuesta, pongámosle contenido a la propuesta, y hoy la ministra no lo está haciendo. Ese 10%, presidente, está ligado a una reforma constitucional, así que sí, pero no. Es decir, cuando la ministra dice que ofrece el 10, parte de una afirmación que hacia el imaginario de la gente pareciera tosudez de la federación. Sí. Aclaramos, allá dijimos, lo que se ofrezca, en el caso del 10, no nos satisface, pero no lo rechazamos. Eso fue enfática la afirmación que hicimos. Es más, hicimos el siguiente comentario: si fuésemos a almorzar, esa es la entrada, denos el plato fuerte, lo que estamos pidiendo. No por capricho, porque nos lo merecemos. Por otro lado, el 10% que ofrecen, Gina ha afirmado el 10%. Pero cuando hablamos con Hacienda, dicen, no tenemos plata. ¿Por qué no tienen plata? Porque dependerá que en la reforma del sistema general, el próximo año, si la reforma habilita nuevos recursos, podrán cumplir. Y si no se da la reforma, no habrá ni recursos, y hay una sentencia que están dando por ahí en Hacienda. Es que será el promedio de los últimos 4 años, o sea, que habría menos plata para educación. Por eso para FECODE es importante lo del PIB. ¿Cómo se entiende el tema de la bonificación para los educadores? ¿Qué propone específicamente FECODE y qué es lo que está proponiendo el gobierno a través del Ministerio de Educación? No, nosotros lo que planteamos en el pliego de peticiones es, frente al grado 14 de los compañeros del 2277, el decreto 2277, que existiese un estímulo por parte del gobierno, o digamos una remuneración mejor de lo que hoy se está planteando, porque consideramos en general de que en el grado 14 los compañeros tienen, digamos, el salario congelado. Y el Ministerio de Educación sale con una propuesta que para nosotros está fuera de lugar. Nosotros no estamos pidiendo bonificaciones para que la gente se retire. Es más, no está dentro de la política de la federación. Cuando nos dicen eso es que si nosotros nos oponíamos a que los maestros pues tuvieran la bonificación para retirarse, nosotros dijimos, ese no es el planteamiento de la federación. El planteamiento de la federación es que se descongele el grado 14 para compañeros que pueden tener entre 15, 16, menos años en ese gran escalafón, y obviamente por más que estudien no se mueve el salario de ellos ahí, que está en un promedio de 2.700.000 pesos. Entonces el planteamiento de FECODE fue muy claro, pero ellos plantean de que estamos rechazando el punto de bonificación para el retiro y nosotros nunca planteamos eso. Antes de irnos al corte, ¿miente la ministra de Educación? Es que ahí está pasando lo de Pinocho. La ministra, por ocupar espacios mediáticos, tratar de desvirtuar la justicia de nuestras reclamaciones, sale con una andanada de afirmaciones muy alejadas de la realidad, pero partamos que de pronto le informaron mal porque como ya no ha ido a la negociación. Hacemos una primera pausa y regresamos en Contrastes. Está en circulación la edición 108 de la revista Educación y Cultura. Tema central: en búsqueda de experiencias pedagógicas alternativas, intensificando el diálogo con los maestros, las maestras, los académicos y los movimientos sociales, convocando a los maestros y a las maestras de Colombia a acrecentar y fortalecer la lucha política, pedagógica y social por una educación emancipadora. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Suscríbase ya. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando el paro nacional indefinido convocado por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación y por supuesto las declaraciones que ha dado la ministra de Educación, Gina Parodi, al respecto. 56 días de negociaciones y tan solo en 6 oportunidades se llevaron a cabo los diálogos en la mesa de negociaciones con el Ministerio de Educación. Y viene un tema que es absolutamente fundamental y es el de la salud.
que es un derecho de los y las maestras del territorio colombiano. La ministra de Educación ha dicho que ese es un tema que no le compete directamente al Ministerio de Educación y que ella reconoce que hay corrupción en este tema. Nosotros hemos reclamado, no a la ministra, sino al presidente Santos, que asumiera las acciones administrativas, políticas, gerenciales que correspondan para que el servicio de salud del magisterio se dignifique. Promesa incumplida por Santos. Pero la ministra, como responsable de la cartera por delegación del presidente, debe asumir ese compromiso contraído por el presidente. Pero no solo por eso, por razones de su función. Es que quien contrata a la previsora es el ministerio. Ella es quien suscribe. Y los contratos que suscriben con los operadores o prestadores del servicio, la responsable legal es la ministra. Entonces, si el contrato no se cumple a cabalidad, como dice en el papel, ella es la que no adelanta las acciones para que las cosas funcionen como deben funcionar. Entonces, la responsable del riesgo y la vida de los maestros por el mal servicio de salud que tenemos es la ministra. Y en eso no hay que ser un doctor en asuntos legales. Pero al afirmar que es que nosotros no tenemos copago, no tenemos cuota moderadora, parece que la ministra no se ha leído la ley 91, no se ha leído el pliego de condiciones. Es que esa es una conquista del magisterio que no tiene ya nada que ver con eso. Ya tienes que ejecutar lo que está en el pliego de condiciones y que el servicio salud del magisterio se dignifique. Eso está en nuestras peticiones y sobre eso que no le saque el cuerpo como le ha sacado el cuerpo a la negociación. Que no le saque el cuerpo a las responsabilidades que tiene la cartera, porque aquí no es un problema como de ir a hacer de televisión para figurar en el imaginario de la gente. Aquí hay que hacer lo que le toca, responder por la salud de los maestros de Colombia por razones de la función de su cartera. Y frente al tema que afirma la ministra de Corrupción, yo creo que es responsabilidad de cualquier ciudadano donde vea acciones dolosas, acudir a las autoridades que corresponden. O sea, si la ministra conoce qué hay en materia de corrupción, me extraña que no haya hecho las denuncias ante las autoridades que corresponden. Creo que debe saber dónde debe. Ahí está la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. Entonces, si yo sé que están haciendo algo malo, oiga, yo le invito a que haga lo que le toca hacer. No, en el tema de salud es importante que conozcan los televidentes de que hay un problema también económico. Y en este tema, hoy el gobierno, por lo menos en el caso del presupuesto del año 2015, le adeuda al fondo cerca de 820.000 millones de pesos. Si miramos el presupuesto del fondo del año 2015, estaría por cerca de 7.8 billones de pesos, de los cuales se deberían destinar 1.8 para salud y solamente le están destinando 1.1, acercando al 1.2. ¿Qué está pasando con la otra plata que se debería destinar para salud? Nosotros como magisterio, como FECODE, hemos venido planteando al gobierno que el problema es que ellos controlen esa situación, pero no se puede destinar la plata para la parte económica sabiendo que se requiere para salud. Entonces, parece como paradójico, pero el problema de salud del magisterio hoy no sería de plata. Hay un problema también de voluntad de las partes que intervienen, que mayoritariamente las controla el gobierno, con sus 3 representantes y 2 que tenemos como FECODE. Pero son responsables, casi que por manejo en todo este proceso, de lo que tiene la ley 91 del 89, la fiduprevisora, el gobierno nacional y los contratistas, cada uno en su nivel. Presidente, hablemos sobre el tema de los nuevos criterios de ascenso, porque la ministra en su declaración habla de la evaluación. Tanto así que lo que está haciendo de alguna manera es estigmatizar al magisterio porque no quiere ningún tipo de evaluación. Son 2 cosas completamente diferentes. Es que yo siento que la ministra, como no es maestra, es posible que las afirmaciones que está haciendo se alejan del proceso pedagógico. Los maestros sabemos que para el funcionamiento del proceso pedagógico, un componente de ellos es la evaluación necesaria. FECODE viene llamando a una evaluación diagnóstica formativa que conduzca al éxito escolar. O sea, que produzca resultados en aquellas cosas que hay que mejorar, se hagan las inversiones. Pero es que la ministra está hablando de una evaluación fiscalista, una evaluación tramposa que ha impedido que los compañeros del 1278 no puedan ni ascender ni reubicarse. Contra ese es que está FECODE, contra esa evaluación tramposa. Nosotros ya hemos propuesto una evaluación diagnóstica formativa que conduzca al éxito escolar.
Profesor, ¿y el tema de los criterios para ascender, que es la propuesta de la federación? Bueno, eso fue un tema acordado en la negociación pasada con el presidente. Él aceptó que tendrían que construirse nuevos criterios que se concertarían. Con la ministra anterior iniciamos el proceso, coincidió en el cambio de gobierno y la propuesta, hasta donde habíamos discutido, de parte de FECODE era que se tuviera en cuenta la formación del maestro, o sea, sus títulos, su experiencia, su producción. Con esos tres elementos llevamos la discusión ante el ministerio. Allá hicieron varias propuestas y en las distintas propuestas cada vez era más tortuoso cómo hacer los maestros para que ascendieran y se volvía imposible. Lo último que propusieron fue una evaluación de 360 grados. Yo no sé cómo interpretar eso, porque ese es un tema de la geometría. Pero el vice que acaba de llegar de Harvard viene con sus Harvardadas y esa propuesta FECODE no las va a admitir. Creemos que hay que discutir racionalmente cómo ponernos de acuerdo. Y estamos abiertos a ponernos de acuerdo en criterios, pero criterios que faciliten, que habiliten la posibilidad de que los compañeros puedan ascender y reubicarse. En ese sentido, lo que el gobierno está tratando de hacer es, si no hay nuevos criterios, se mantiene congelado. Ahí hay una visión estratégica del gobierno. ¿Cómo no invertir en los maestros del 278? Y FECODE tiene la decisión indeclinable. De este paro saldrán nuevos criterios y no vamos a retroceder frente a esa decisión. No, es que en el tema de la evaluación, para nosotros, la evaluación de competencia para nosotros está cruzada por una posición económica del gobierno, es la regla fiscal. Y obviamente el gobierno en ese proceso lo que trata de atajar es la movilidad salarial dentro del escalafón de los docentes. Entonces, frente a eso, la discusión hoy, que el instrumento que utiliza es la evaluación de competencia, va a ser ya no por la evaluación de competencia, sino contra la columna vertebral que es la regla fiscal, porque ya nos hicieron la propuesta. Sí, vamos a trabajar sin evaluación de competencia, pero era tal vez más mala en términos de lo que se está planteando, que lo mismo que existía en el 1278 con la evaluación de competencia. Por eso FECODE no la aceptó. Entonces, acá hay un problema con el gobierno de tipo económico, de enfoque frente a ese proceso, que obviamente nosotros como FECODE tenemos que de una u otra manera reventar con todo este proceso de movilización que tenemos, porque nosotros queremos la movilidad salarial de los docentes del 1278 en todo este proceso, inclusive de los del 2277, que con el 1% que se destina al Sistema General de Participación no alcanza para todos aquellos que quieran ascender. Problema de regla fiscal. Una nueva pausa y volvemos con Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Saludamos a esta hora al asesor jurídico de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el abogado Jorge Humberto Valero, quien ha acompañado todo este proceso de negociación con el Ministerio de Educación. Abogado, gracias por acompañarnos y ayúdenos a entender un poquito la directiva ministerial 029 que ha expedido el Ministerio de Educación. Buenas tardes. Pretende disuadir, asustar al magisterio para que no acate la directriz de la FECODE. Y lo hace a partir de una presunta preocupación y sorpresa por el estado de la negociación. Como asesor que he estado en ella, puedo afirmar que hasta el día 21 de abril y desde el 27 de febrero solo ha habido una propuesta en términos a nivelación salarial, pero condicionada a una comisión y condicionada a un futuro proyecto de ley. Luego es una propuesta bastante gaseosa. Abogado, la ministra de Educación ha dicho que la educación es un servicio esencial. ¿Es real? La educación no es un servicio público esencial.
La Constitución expresa que debe ser regulado por el legislador y el Congreso hasta ahora no lo ha hecho. La OIT establece unos parámetros para que un servicio público sea calificado como tal, que su no prestación afecte la salud, la vida de un sector de la población, y la no prestación de este servicio educativo no afecta tales derechos. Lo que sí es cierto es que la educación es un derecho fundamental, pero la negociación colectiva también. Y la señora ministra asevera que se trata de la vulneración de un derecho fundamental. La educación es un derecho fundamental. Pero el derecho de asociación también es un derecho fundamental, ha dicho la Corte Constitucional. Luego al gobierno en calidad de gobierno, pero a su vez en calidad de empleador, está en la obligación de garantizar ambos derechos fundamentales. No puede ponerlos en contradicción como pretende la señora ministra. Abogado, ¿por qué esta persecución, esta estigmatización al magisterio? Este es un instrumento al que han acudido gobiernos autoritarios como el del expresidente Álvaro Uribe, y las normas que cita ahí nacieron en ese periodo de autoritarismo. Sorprende que en un gobierno que se precia de demócrata se acuda a los mismos instrumentos. La rama judicial en el departamento del Tolima y la Procuraduría ordenaron el reintegro de unos salarios descontados. El Tribunal de Cundinamarca, en más de 1000 procesos, ordenaron el reintegro de salarios descontados. Y la OIT, en un caso fallado en el Comité de Libertad Sindical, ordenó el reintegro de salarios descontados a los educadores de Antioquia. Luego, estas son medidas que han tenido serio cuestionamiento de estos organismos y no le ha funcionado al gobierno tal persecución. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Contrastes. Profesores, los invito a ustedes y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. La unidad es la fortaleza de los maestros de Colombia. El 22 de abril iniciamos el paro nacional indefinido, paro que ha sido producto de la irresponsabilidad del gobierno nacional y de la ministra, que en 56 días no hemos avanzado en la resolución de los problemas. Señora ministra, la función de todo funcionario público es necesariamente la de ser un resolutor de conflictos, como lo pretende hacer el señor presidente de la República en La Habana con la mesa de negociación. Usted que tiene que una especialización en resolución de conflictos, con la directiva ministerial lo que le manda es un petardo a los maestros, pero no nos vamos a dejar amedrentar de usted. Queremos decirle a la sociedad que no es cierto lo que está diciendo la ministra, de que el salario promedio de los maestros es de 2.500.000 pesos. La ministra de Educación necesita de que le demos unos cursos avanzados en estadística, pero queremos también informarle a la comunidad que hoy hay 9 millones de niños por fuera de la actividad escolar, producto de la irresponsabilidad del Estado, que no quiere incluir 7.5 puntos para el Producto Interno Bruto, para que la escuela pueda prosperar y para que los niños puedan ir a unas escuelas con infraestructura suficiente, transporte, alimentación y con el número de docentes adecuados. También no es cierto, ministra, que usted le está diciendo a la opinión pública que nosotros hemos rechazado el 10%. El 10% es de nivelación salarial para un cuatrienio, pero ustedes nos han colocado una condición, que debe hacerse una reforma constitucional. Y si la reforma constitucional no pasa para modificar el sistema general de participaciones, se queda en cero el tema que tiene que ver con la nivelación salarial. La nivelación salarial y los puntos que tienen que ver con los compañeros del 1278, o sea, de ascensos y reubicación salarial, tienen que estar sujetos indiscutiblemente a que se resuelvan en medio del paro. Vamos a negociar en el paro, no vamos a suspender el paro, y usted es responsable, señora ministra, por todos los oprobios que ha venido diciendo los maestros y por tratar usted de amedrentarnos, que vamos a seguir en el paro. Y si no hay negociación con usted, tiene que haber con el presidente de la República. Así como los trabajadores judiciales estuvieron 3 meses en paro, los maestros estamos dispuestos a estar igual número de tiempo en las calles defendiendo la educación pública. Presidente, la ministra de Educación ha dicho que retira las propuestas
que le ofrecía al magisterio en este proceso y que de reiniciarse, iniciarían en ceros. ¿Se había avanzado de manera sustancial para este cambio? Es que estamos en cero. En los 56 días, ese es el número que tenemos. 0 acuerdos, 0 compromisos, 0 soluciones de fondo. Entonces sí, vamos a arrancar como corresponde, pero vamos a arrancar en un propósito. Aquí no es un diálogo bizantino, no, un diálogo que conduzca a soluciones puntuales y de fondo. La ministra ojalá llegue a la negociación para que haga afirmaciones que se correspondan a la realidad frente a esto. La ministra ha dicho que no negocia bajo presión. Pues lo que yo siempre he planteado y FECODE plantea es negocia o negocia, pero la fuerza es muy fuerte, la del magisterio, tenemos una fortaleza en este proceso y el magisterio entiende y los padres de familia lo comprenden y los estudiantes saben que con ellos en este proceso, pues obviamente la federación va a reivindicar ese derecho a la educación y a la dignificación de la profesión docente. Tareas específicas para el magisterio que acompañó la directriz de FECODE en la jornada del paro nacional indefinido de manera masiva, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional, presidente. Bueno, el Ejecutivo está muy contento por la respuesta del magisterio. Masiva, decidida. Lamentamos que estén golpeando a los maestros, como el ejemplo que pasó ahí en Palmira. Ojalá que respeten la protesta social, pero los maestros estamos dispuestos, que si quieren golpearnos, hasta eso estamos dispuestos. Si quieren reprimirnos, a eso estamos dispuestos. Alguien me preguntaba qué posibilidades hay de que el paro reverse. Son las mismas posibilidades que un avión en vuelo pueda colocar reversa. Esto no tiene reversa. Y lo concreto es que la jornada del lunes será emblemática. Tendremos más de 80.000 maestros en Bogotá marchando. Mañana habrá una gran toma en la capital de la República. Ya la gente está viajando, ya están en los buses, la gente está emocionada. Los maestros de Bogotá están preparando el termo para darle el tinto a los colegas que vienen. Va a ser un acto de fervor, de alegría de los maestros de Colombia para decir, aquí estamos con dignidad defendiendo lo nuestro. Si la ministra no quiere negociar, ¿quién es el interlocutor que ustedes reconocen en este caso? Bueno, el presidente de la República sí tiene responsabilidad. Es que los acuerdos que firmamos, él es el garante. Él es el responsable de la política, él es el responsable del gobierno. Entonces, si la ministra se sustrae y no quiere hablar con nosotros, su jefe, el presidente, que de una u otra manera, lo que estamos discutiendo, lo que estamos proponiendo, son los compromisos pactados, que el PIB creciera para que hubiese recursos para jornada única, para gratuidad, para alimentación, para preescolar de 3 grados, pero también para nivelación. Entonces, en este sentido, creemos que si la ministra se inhabilita, bienvenida esa inhabilidad y que responda el que tiene que responder. En este caso, el presidente de la República. En eso nosotros creemos que sería bueno que la ministra se haga a un lado para decirle buscamos soluciones tangibles, prontas al conflicto. ¿Quién es el responsable de este paro? Porque la gente está señalando al magisterio. No, nosotros somos las víctimas. Por la irresponsabilidad del gobierno, por los incumplimientos del gobierno. Y los niños, ante la situación del conflicto, terminan siendo afectados. Creemos que el presidente, si quiere a los niños y a los jóvenes de este país, debe sentarse a buscarle rápida solución. Él es el garante del derecho a la educación, como también debe ser el garante del derecho a la negociación de los trabajadores de la educación en este caso. Profesores, gracias por acompañarnos a esta hora y presentar esa otra mirada que infortunadamente en algunos medios de comunicación se ha invisibilizado. En la voz del magisterio presentando las razones con argumentos sólidos y contundentes por qué están en un paro nacional indefinido y por qué están exigiendo como garante al presidente de la República para que responda por acuerdos incumplidos desde mayo del 2014. Es la oportunidad para resolver el escenario si se está pensando en que la educación es el camino, la prioridad, ahora cuando se hallan al escenario del posconflicto. Hay que ponerle atención a la educación y, por supuesto, a la dignificación y la reivindicación de los derechos de los y las maestras del territorio colombiano. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos la próxima semana en Contrastes, porque, como ya se dieron cuenta, la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.